Marido humilló a su esposa enferma y la despreció, pero nunca imaginó la verdad que ella descubriría. El reloj de la enorme mansión marcaba las 8 de la noche cuando Isabela Montenegro se despertó en su cama, sintiendo el peso insoportable de su propia existencia. La luz tenue de la lámpara en la mesa de noche proyectaba sombras en la habitación, sombras que parecían burlarse de su debilidad. Había pasado otro día en el mismo silencio, en la misma soledad que se había convertido en su única compañía. Fernando Lombardo, su esposo, no había estado en casa desde la mañana, y aunque una parte de ella aún anhelaba escuchar su voz, la otra sabía que su presencia solo traería más humillación. Antes, Isabela había sido una mujer fuerte, segura de sí misma. Dueña de una empresa exitosa de diseño de interiores, admirada por su talento y determinación. Pero el destino le había jugado una carta cruel, una enfermedad degenerativa comenzó a consumirla lentamente, debilitándola hasta el punto en que necesitaba ayuda para realizar las tareas más simples. Al principio, Fernando se mostró preocupado, incluso amoroso. Pero conforme los meses pasaron, su compasión se convirtió en fastidio, luego en indiferencia, y finalmente en desprecio absoluto. ¿Por qué no me dejas en paz y te rindes de una vez? Le había dicho hacía apenas unos días, con una frialdad que aún le quemaba el alma. Isabela cerró los ojos, recordando cada instante de la decadencia de su matrimonio. Se aferró a la sábana como si fuera su única salvación y trató de ignorar el nudo en su garganta. Pero no importaba cuánto lo intentara, las lágrimas traicionaban su esfuerzo y rodaban por su rostro pálido y delgado. Rosario, la empleada doméstica que había trabajado para ella durante más de una década, entró en la habitación en silencio. Llevaba consigo una bandeja con sopa caliente, pero al ver el estado de Isabela, su rostro reflejó una tristeza que no se atrevía a expresar en voz alta. Señora, debe comer algo. Hoy no ha probado bocado. No tengo hambre, Rosario, murmuró Isabela con un hilo de voz. Al menos unas cucharadas. Se pondrá peor si sigue así. Isabela quiso negarse, pero la mirada maternal de Rosario la hizo ceder. Tomó la cuchara con manos temblorosas y apenas pudo llevar un poco de líquido a sus labios. La comida sabía a nada, igual que su vida en esos momentos. Cuando la puerta principal de la mansión se abrió con un golpe seco, ambas supieron que Fernando había llegado. Rosario se apresuró a retirar la bandeja, temiendo que su patrón encontrara una nueva excusa para atacar a su esposa. Los pasos de Fernando resonaron en el pasillo, pesados y llenos de autoridad. La puerta de la habitación se abrió sin previo aviso y él apareció, oliendo a perfume caro y alcohol. Se veía impecable, con su traje a medida y su cabello perfectamente arreglado. Pero sus ojos, esos ojos que antes la miraban con amor, ahora solo reflejaban impaciencia y desprecio. Sigues aquí encerrada como un cadáver esperando su entierro. ¡Qué deprimente! Isabela apretó los labios, tratando de no mostrar debilidad. No tengo fuerzas para salir, Fernando. No tienes fuerzas para nada. Solo te quejas y esperas que el mundo gire a tu alrededor. ¿Sabes lo difícil que es para mí soportar esto? Llegar a casa y verte así, como un estorbo, como un fantasma de lo que fuiste. Cada palabra era una daga en su corazón, pero Isabela ya no tenía lágrimas que derramar. Había llorado demasiado, suplicado demasiado. Fernando se quitó la chaqueta y la lanzó sobre una silla. Luego, sin molestarse en mirarla de nuevo, se dirigió al baño. Era evidente que ya no la veía como su esposa, sino como un peso que debía cargar hasta encontrar la manera de librarse de ella. Cuando él desapareció tras la puerta, Isabela dejó escapar un suspiro tembloroso. Se sentía vacía, rota en 1000 pedazos. Esa noche, mientras miraba el techo en la oscuridad, comprendió que el amor que alguna vez sintió por Fernando estaba muriendo. Y aunque aún no lo sabía, esa muerte sería el nacimiento de algo más grande, su propia resurrección. El amanecer llegó sin anunciarse, pero para Isabela no significó nada. Había pasado la noche en vela, con los ojos fijos en el techo, sintiendo su cuerpo cada vez más frágil y su espíritu cada vez más desgastado. Su enfermedad avanzaba como una sombra implacable, robándole la energía, la vida, la dignidad. Rosario entró en la habitación con una taza de té caliente.
Su mirada estaba llena de compasión, pero también de preocupación. Sabía que su patrona no había dormido. Sabía que su corazón estaba roto. Sabía que esa casa, que en algún momento fue un hogar, se había convertido en una prisión. «Buenos días, señora». Isabela apenas respondió con un susurro. «Fernando ya se fue», dijo Rosario en voz baja, como si esas palabras fueran un bálsamo, una tregua temporal. Desde hacía meses, las mañanas eran las únicas horas en las que Isabela podía respirar sin miedo. Fernando siempre salía temprano, vestido impecablemente, con la seguridad de un hombre que no tenía nada que perder. Nunca le decía a dónde iba, ni con quién, ni a qué hora volvería. Y lo peor de todo era que Isabela había dejado de preguntar. Apenas tomó un sorbo del té cuando escuchó el sonido de su teléfono móvil. No lo usaba mucho, porque con el tiempo sus amigos y conocidos habían desaparecido, como si su enfermedad la hubiera convertido en una leprosa social. Pero ese día, el nombre de su mejor amiga, Elena, apareció en la pantalla. ¿Isabela? La voz de Elena sonaba angustiada, y eso encendió una alarma en su interior. ¿Qué pasa? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Isabela sintió que el aire se volvía pesado. Tengo que decirte algo, pero no sé cómo. Dímelo, por favor. Es sobre Fernando. El corazón de Isabela se encogió. ¿Qué hizo? Lo vi anoche. Estaba en un restaurante con otra mujer. No era una cena de negocios, Isabela. Se estaban besando. El mundo se detuvo. Fernando. Con otra mujer. Besándose. Elena continuó hablando, pero su voz se volvió un eco lejano. Isabela sintió un vacío en el pecho, un frío que la consumía desde adentro. Colgó sin despedirse. Sus manos temblaban. Sus labios temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Rosario la miró con preocupación. ¿Qué pasó? Isabela intentó responder, pero no pudo. Se cubrió el rostro con las manos, sofocando un sollozo desgarrador. Ya lo sabía. Lo había sospechado desde hacía tiempo. La indiferencia, el desprecio, las ausencias, pero una cosa era intuirlo y otra muy distinta era tener la confirmación cruel y brutal de su traición. Fernando no solo la despreciaba, también la estaba engañando. Cuando la puerta de la mansión se abrió con un golpe seco esa noche, Isabela estaba sentada en la sala, esperando. Fernando entró con su típica arrogancia, quitándose el reloj de muñeca sin siquiera mirarla. Se detuvo un instante al notar su presencia, pero no pareció sorprendido. ¿Sigues despierta?, preguntó con desdén. Isabela se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Dónde estabas? Fernando frunció el ceño, como si la pregunta le pareciera un insulto. ¿Desde cuándo te interesa? Desde que sé que me estás engañando. El silencio se hizo pesado. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando la miró a los ojos. Pero en su rostro no había culpa ni arrepentimiento. Solo fastidio. ¿No tienes pruebas? Isabela sintió que el alma se le desgarraba. No negó nada. Ni siquiera intentó mentir. No las necesito. Me basta con verte la cara para saber que es cierto. Fernando sonrió con burla. Qué melodramática. Siempre haciéndote la víctima. ¿No te cansas? Isabela sintió que el aire se le iba. Soy tu esposa, Fernando. Fuiste. Las palabras salieron como un veneno. Ya no eres nada. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Por qué me haces esto? Su voz apenas fue un susurro. Fernando suspiró con cansancio, como si le aburriera la conversación. Porque no quiero una mujer enferma. Porque no quiero cuidar de alguien que no puede ni sostenerse en pie. Porque me das lástima, Isabela, y no quiero pasar el resto de mi vida con una carga. El golpe fue letal. Fernando se giró sin esperar respuesta y subió las escaleras con la seguridad de quien ya no tiene nada que perder. Pero se equivocaba. Isabela aún tenía algo.
Y él no tenía idea de lo que estaba por desatar. Isabela despertó con una sensación extraña en el pecho. No era solo dolor, ni tristeza, ni resignación. Era algo más oscuro, más pesado, como si dentro de ella se hubiera abierto un vacío imposible de llenar. La noche anterior, después de que Fernando subiera a la habitación con su indiferencia cruel, ella se había quedado en la sala, sintiendo que el mundo entero se le venía encima. Había querido llorar, gritar, maldecir, pero estaba demasiado cansada. Demasiado rota. Cuando intentó levantarse de la cama esa mañana, su cuerpo no respondió. Sus músculos dolían, su cabeza daba vueltas y una fatiga insoportable la dejó atrapada entre las sábanas. Rosario entró y la encontró en ese estado. Señora, no se ve bien. Déjeme llamar a un médico. Isabela cerró los ojos. No quiero médicos, Rosario. No sirven de nada. La mujer suspiró, con el corazón apretado. Sabía que su patrona estaba al borde de una crisis, y aunque la enfermedad la consumía, era el dolor del alma el que más la estaba matando. Aún así, la ayudó a incorporarse y le trajo un poco de café. Isabela bebió apenas unos sorbos antes de ver su reflejo en el espejo de la habitación. Se asustó. La mujer que la observaba no era ella. Era un fantasma. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, su cabello sin vida. Parecía que la enfermedad y el desprecio de Fernando no solo la habían debilitado, sino que la habían transformado en una sombra de lo que alguna vez fue. Sintió rabia. Rabia contra él. Rabia contra sí misma por permitir que la destruyera de esa manera. Pero la rabia era un fuego débil, una chispa que aún no tenía la fuerza suficiente para convertirse en un incendio. Entonces, Rosario volvió a hablar. Señora, encontré esto en la oficina del señor Fernando. Le entregó un sobre cerrado con un sello notarial. Isabela lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento y el poco aire que tenía en los pulmones desapareció. Era un documento de transferencia de bienes. Fernando estaba preparando todo para tomar el control de su empresa y su fortuna. Su traición no se limitaba a la infidelidad. Él quería despojarla de todo. Las horas pasaron como en un sueño. Isabela se sentó en la terraza, con los papeles en la mano, sintiendo como su mundo se derrumbaba aún más. No solo la odiaba, no solo la despreciaba, también la quería ver arruinada. Intentó pensar en qué hacer. Podía enfrentarlo, gritarle, exigirle explicaciones. ¿Pero de qué serviría? Fernando ya no se molestaba en ocultar su desprecio. No le importaba si ella sabía la verdad. Entonces, una idea cruzó su mente. Si él quería jugar sucio, ella aprendería a jugar aún mejor. Esa misma tarde, pidió a Rosario que llamara a su abogado de confianza, el licenciado Rodrigo Altamirano. Cuando el hombre llegó, encontró a Isabela más pálida que de costumbre, pero con una determinación en los ojos que nunca antes había visto. Necesito que me ayude, dijo sin rodeos. Rodrigo la escuchó con atención mientras ella le mostraba los documentos. Esto es grave, señora Montenegro. Si él logra que firme esto sin leerlo, puede dejarla sin nada. Lo sé. Pero no dejaré que me robe lo que es mío. Rodrigo suspiró. Voy a investigar. Si Fernando está haciendo movimientos ilegales con su dinero, encontraremos pruebas. Isabela asintió. Quiero que esté listo para cuando lo enfrente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que recuperaba un poco de control. Cuando Fernando llegó esa noche, lo hizo de la misma manera de siempre, con la arrogancia de un hombre que cree tener el mundo a sus pies. ¿Qué haces aquí abajo?, preguntó al verla en la sala, sentada con una copa de vino en la mano. Esperándote, respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Fernando levantó una ceja. Qué raro. ¿Desde cuándo te interesa lo que hago? Isabela se encogió de hombros y bebió un sorbo de su copa. Desde que descubrí que estás robándome. El silencio se volvió insoportable. Fernando no reaccionó de inmediato. Solo la miró con esa expresión de falsa incredulidad que solía usar cuando quería manipularla.
No sé de qué hablas. Isabela dejó la copa sobre la mesa con calma. No juegues conmigo, Fernando. Encontré los documentos. Sé lo que planeas. Él sonrió con burla. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No tienes fuerzas ni para levantarte de la cama. ¿Cómo piensas detenerme? Isabela sintió una punzada en el pecho, pero no permitió que la viera dudar. Nunca me subestimes. Fernando rió, una risa cruel y llena de soberbia. Eres patética, Isabela. Te aferras a algo que ya no existe. Ya no tienes poder, ya no tienes fuerzas, ya no tienes nada. Se inclinó sobre ella, su rostro muy cerca del suyo. Y pronto, no tendrás ni tu empresa ni tu dinero. Los ojos de Isabela se llenaron de fuego. No cantes victoria tan rápido, Fernando. Aún no he perdido. Él se enderezó, con una sonrisa arrogante. Lo harás. Es solo cuestión de tiempo. Y sin más, subió las escaleras, dejando a Isabela en la sala, con la respiración agitada y el corazón latiéndole en los oídos. Cerró los ojos. No permitiría que la destruyera. Fernando pensaba que ya la tenía vencida, que era cuestión de días para quedarse con todo. Pero estaba equivocado. Porque en ese momento, algo dentro de Isabela cambió. Su miedo, su tristeza, su resignación, todo se convirtió en algo nuevo. Algo peligroso. Algo indomable. Era el inicio de su transformación. Isabela despertó con un escalofrío recorriendo su espalda. Sus noches ya no eran de descanso, sino de insomnio y pensamientos oscuros que la atormentaban hasta el amanecer. El peso de lo que había descubierto el día anterior aún la oprimía. Fernando planeaba arrebatarle todo. No solo su dignidad, sino su patrimonio, su empresa, su futuro. La realidad se le clavó en el pecho como una daga. Su esposo no solo la odiaba, sino que la quería ver en la ruina. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía como antes. Sus manos temblaban, sus piernas se sentían débiles. Su enfermedad avanzaba, y con ella, su fragilidad. Pero esta vez no podía permitirse ser débil. No ahora. No cuando la guerra apenas había comenzado. Rosario entró en la habitación y la encontró en ese estado, con la mirada perdida y las ojeras marcadas en su piel pálida. Señora, ¿no ha dormido nada? No puedo dormir, Rosario. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara. La fiel empleada bajó la mirada con tristeza. ¿Va a enfrentarlo? Isabela exhaló, sintiendo el ardor de la impotencia quemándole la garganta. No. No aún. Rosario la miró con sorpresa. ¿No piensa hacer nada? Voy a hacer algo, pero a mi tiempo. No quiero actuar con el corazón, quiero actuar con la cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sonrió con amargura. Más tarde ese día, Isabela decidió salir de su habitación. Caminó lentamente hasta el estudio de Fernando, sintiendo que cada paso la llevaba a un destino del que ya no podría escapar. El lugar estaba impecable, con los muebles de cuero negro y el aroma a madera pulida impregnando el aire. Todo en ese espacio reflejaba el poder que Fernando ostentaba, el mismo poder que le había robado a ella. Se acercó al escritorio y comenzó a revisar los papeles con manos temblorosas. Tenía que encontrar más pruebas. Fue entonces cuando un sobrecerrado llamó su atención. Lo tomó y lo abrió con rapidez, su corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Sus ojos recorrieron las palabras escritas en tinta negra y, en cuestión de segundos, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era un contrato de compraventa. Fernando estaba en proceso de vender una de sus propiedades más valiosas sin su consentimiento. Pero eso no fue lo peor. Al final del documento, en el espacio donde debía ir la firma de Isabela, ya había una firma estampada. Su firma. El aire se volvió irrespirable. Fernando había falsificado su firma. Isabela sintió que el corazón le latía con fuerza, como si su propio cuerpo estuviera tratando de advertirle que la tormenta apenas estaba comenzando. Retrocedió unos pasos, con los dedos aferrados al papel, incapaz de creer lo que tenía frente a sus ojos. No, no puede ser.
En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. Fernando apareció en el umbral, con su porte imponente y esa arrogancia que lo caracterizaba. Su mirada se posó en el contrato que Isabela sostenía y una sonrisa lenta y venenosa se dibujó en sus labios. Vaya, vaya, veo que eres más entrometida de lo que pensaba. Isabela sintió que el miedo se le clavaba en la piel, pero no dejó que él lo viera. ¿Qué es esto, Fernando?, preguntó con la voz entrecortada. Él avanzó lentamente hasta quedar a unos centímetros de ella. Tomó el contrato de sus manos y lo dobló con calma, como si el contenido de ese papel no tuviera ninguna importancia. Es solo un negocio, querida. Algo que tú ya no puedes manejar. Has falsificado mi firma. Fernando soltó una carcajada seca. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llamar a la policía? ¿Gritar? No tienes pruebas. Las palabras de Fernando golpearon a Isabela como una bofetada. Me estás robando. Fernando la miró con burla. ¿Y qué esperabas? Eres un estorbo, Isabela. No puedes ni manejar tu propia vida, mucho menos una empresa. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Las lágrimas amenazaron con salir de los ojos de Isabela, pero se obligó a tragárselas. No vas a salirme con la tuya. Fernando sonrió con arrogancia. Mírate, apenas puedes sostenerte en pie. ¿De verdad crees que tienes alguna oportunidad contra mí? Y entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia ella, con los ojos llenos de frialdad. Lo quieras o no, voy a dejarte en la calle. Isabela sintió que todo su mundo se rompía en 1000 pedazos. Las horas pasaron como en un sueño. Isabela permaneció en su habitación, con el rostro cubierto por sus manos, sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado. Rosario la encontró en ese estado y corrió a su lado. Señora, ¿qué pasó? Me lo va a quitar todo, Rosario. Todo. Rosario apretó los labios con rabia. No podemos permitirlo. Isabela levantó la mirada con lentitud. Sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas. Estaban llenos de una determinación peligrosa. No, no podemos. En ese momento, algo dentro de ella murió, y algo nuevo nació. Una Isabela más fuerte. Más despiadada. Más lista para la guerra. La noche caía sobre la mansión Montenegro como un manto de sombras que presagiaba tormenta. Isabela se encontraba en su habitación, sentada en la cama, con la vista fija en la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, mientras su mundo se desmoronaba en silencio. Su vida, su matrimonio, su dignidad, todo estaba en ruinas. El sonido de un coche estacionándose en la entrada la sacó de sus pensamientos. Fernando había llegado. Sintió una punzada en el estómago, pero esta vez no era miedo. Era odio. Cerró los ojos, respirando hondo. No podía perder el control. No aún. El eco de los pasos de Fernando resonó en la casa como un trueno. Isabela escuchó su risa desde el vestíbulo, seguida de una voz femenina. No estaba solo. Un frío paralizante recorrió su cuerpo. Rosario entró en la habitación con el rostro pálido. Señora, él. Lo sé, susurró Isabela, sintiendo un nudo en la garganta. Se puso de pie con dificultad y, sin pensarlo 2 veces, salió de la habitación. Bajó las escaleras lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Al llegar al último escalón, vio la escena que jamás pensó presenciar en su propia casa. Fernando estaba en el vestíbulo, besando apasionadamente a una mujer rubia de labios rojos y vestido ajustado. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Él no solo la despreciaba en privado. Ahora la humillaba abiertamente, en su propio hogar. La risa de la mujer resonó como una burla cruel. Pensé que tu esposa estaba dormida. Fernando se encogió de hombros con indiferencia. No importa. De todos modos, ya no significa nada para mí. Isabela sintió un puñal atravesarle el pecho. Fernando levantó la mirada y la vio. Por un instante, sus ojos brillaron con algo parecido a la sorpresa. Pero no fue culpa,
fue diversión. Vaya, qué casualidad. Miren quién decidió salir de su cueva. La mujer rubia giró el rostro y sonrió con burla. Oh, así que ella es la famosa Isabela. Qué sorpresa verte en pie. Pensé que ya estabas más cerca del otro lado. Las palabras fueron como una bofetada. Isabela sintió un ardor en los ojos, pero no lloró. No iba a darles el placer de verla destruida. Sal de mi casa, dijo con voz temblorosa, pero firme. Fernando soltó una carcajada. ¿Tu casa? ¿Todavía crees que esto te pertenece? La rubia sonrió y acarició el rostro de Fernando con descaro. Déjala, mi amor. Ya bastante triste es su vida como para que la hagamos enojar. Fernando le tomó la cintura y le dio un beso largo frente a Isabela. Vámonos a mi habitación, dijo con un tono cargado de deseo. Las piernas de Isabela flaquearon. El mundo se hizo añicos en un instante. No, no puedes. ¿No puedo qué? Fernando la miró con burla. Esto ya no es tuyo. Ni esta casa, ni mi cama, ni yo. Isabela apretó los labios con fuerza, luchando por no derrumbarse. Fernando tomó la mano de la mujer y subió las escaleras con ella, sin siquiera mirar atrás. Cada paso que daba era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez fue su matrimonio. Isabela quedó sola en el vestíbulo, con el alma destrozada. No supo cuánto tiempo pasó ahí de pie, sintiendo el frío de la noche calarle los huesos. Rosario apareció y la sostuvo antes de que se desplomara. Vamos a su habitación, señora. Pero Isabela no respondió. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, en los recuerdos de lo que alguna vez había sido su vida. Recordó la primera vez que vio a Fernando. Recordó cómo la miraba, cómo le decía que la amaba, cómo le juró que siempre la cuidaría. Todo fue una mentira. Ahora, ese mismo hombre estaba en su cama con otra mujer, sin importarle su sufrimiento. Rosario la abrazó con fuerza. Esto no puede seguir así. Pero Isabela apenas la escuchó. En su interior, algo estaba muriendo. Y en su lugar, algo nuevo estaba naciendo. Las horas pasaron y la mansión quedó en silencio. Fernando dormía plácidamente en su habitación, con el cuerpo enredado en sábanas de seda y el aroma de otra mujer impregnado en la piel. Isabela se puso de pie con esfuerzo y salió de su habitación. Cada paso era una agonía, pero no se detuvo. Bajó las escaleras y llegó hasta el estudio. Tomó los documentos que Rosario había encontrado y los sostuvo entre sus manos con rabia contenida. Fernando pensaba que ya la había vencido. Que la había destruido. Que su amor por él la había convertido en un ser débil e inútil. Pero estaba equivocado. Porque en ese momento, Isabela dejó de ser la mujer que alguna vez fue. El amor murió. La sumisión murió. El dolor se transformó en otra cosa. En algo frío, peligroso, indestructible. Se miró en el espejo del estudio y vio la nueva versión de sí misma. Una versión que no lloraría más. Que no suplicaría más. Que no volvería a humillarse jamás. Porque ahora, su única razón para vivir era verlo caer. Y cuando Fernando despertara al día siguiente, ya no encontraría a la misma mujer débil que había destruido. Encontraría a su peor pesadilla. La luz del amanecer se filtró por las cortinas de la mansión, bañando de un resplandor dorado las paredes frías y silenciosas. Pero en la habitación de Isabela, el sol no significaba nada. Estaba sentada en la orilla de su cama, con la mirada fija en la nada. Sus ojos estaban secos. No había más lágrimas que derramar. Fernando pensaba que la había vencido. Que la había destruido por completo. Pero lo que él no sabía era que en ese instante, Isabela ya no era la misma. La noche anterior había sido su punto de quiebre. Había sentido cada puñalada de la traición, cada burla, cada desprecio. Pero en lugar de acabar con ella, la transformó. Se miró las manos, temblorosas pero decididas. Ya no actuaría con el corazón. Ahora su venganza sería calculada, silenciosa y letal. Rosario entró con cautela, sosteniendo una bandeja con el desayuno. Señora, ¿cómo amaneció?
Isabela tardó en responder. Su voz salió diferente. Más baja. Más fría. Mejor. Rosario la observó con desconfianza. Algo había cambiado. La tristeza seguía ahí, pero había otra cosa en su mirada, algo peligroso. ¿Seguro que está bien? Isabela tomó la taza de café entre sus manos y bebió un sorbo lentamente. Sí, Rosario. Estoy bien. La mujer sintió un escalofrío. Había algo aterrador en esa calma. ¿Qué va a hacer? Isabela dejó la taza en la mesa de noche y se puso de pie con lentitud. Voy a recuperar lo que es mío. Rosario sintió una punzada de esperanza. La Isabela de antes había muerto, pero la que había nacido era mucho más fuerte. Ese mismo día, Isabela llamó a su abogado, Rodrigo Altamirano. Cuando él llegó a la mansión, la observó con atención. La última vez que la había visto, parecía una mujer al borde del colapso. Ahora, había algo diferente en ella. Licenciado, dijo Isabela con voz firme, necesito su ayuda. Rodrigo tomó asiento frente a ella y sacó su libreta. Dígame qué descubrió. Isabela extendió los documentos que había encontrado en el estudio de Fernando. Aquí está la prueba de que falsificó mi firma para vender mi propiedad sin mi consentimiento. Rodrigo frunció el ceño y revisó los papeles con atención. Esto es un delito grave. Si logramos probarlo en la corte, Fernando podría enfrentarse a una condena. Isabela sonrió levemente. Aún no quiero llevarlo a la justicia. Rodrigo la miró con sorpresa. ¿Por qué no? Isabela tomó aire lentamente. Porque todavía no tengo suficiente. Rodrigo cerró la libreta y apoyó los codos sobre la mesa. ¿Qué es lo que pretende hacer? Los ojos de Isabela se oscurecieron. Quiero que investigue todo lo que ha hecho Fernando en los últimos años. Sus cuentas, sus movimientos financieros, sus negocios turbios, quiero que no quede ni una sola piedra sin voltear. Rodrigo la observó en silencio por un momento. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Isabela sostuvo su mirada con determinación. Fernando me quitó todo. Ahora es mi turno. Rodrigo asintió lentamente. Haré que mi equipo comience a trabajar de inmediato. Isabela se levantó de su asiento. No quiero que él sepa nada hasta que sea demasiado tarde. Rodrigo sonrió con aprobación. Señora Montenegro, acaba de declarar la guerra. Isabela no desvió la mirada. Y no voy a perder. Las semanas pasaron en un silencio tenso. Fernando seguía actuando como si tuviera el control absoluto. Se burlaba de Isabela, la ignoraba, la trataba como si ya no existiera. Pero ella nunca reaccionó. Nunca se defendió. Nunca gritó ni le suplicó. Y eso, poco a poco, empezó a inquietarlo. Una noche, Fernando entró en la mansión con una expresión de fastidio. Isabela estaba en la sala, leyendo un libro con calma. Él frunció el ceño. ¿Desde cuándo te interesa la lectura? Isabela levantó la mirada y lo observó con una leve sonrisa. Desde que dejé de interesarme en ti. Fernando se quedó en silencio por un instante. Esa no era la respuesta que esperaba. Se acercó a ella y se inclinó sobre su asiento. ¿Qué tramas, Isabela? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Nada. Fernando apretó la mandíbula. Algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer débil y desesperada que había humillado. Pero no importaba. Ella ya no significaba nada. O al menos, eso creía. Días después, Fernando recibió una llamada que lo dejó helado. Señor Lombardo, tenemos un problema, dijo su socio, con voz tensa. Hay alguien investigando sus cuentas. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios estás diciendo? Alguien ha estado revisando sus movimientos financieros. Están buscando inconsistencias, fraudes, parece que alguien quiere hundirlo. Fernando sintió la sangre hervir en sus venas. Se giró lentamente y vio a Isabela en la terraza, tomándote con una expresión serena. Un frío paralizante lo invadió. No, no puede ser ella.
pero entonces Isabela levantó la mirada y le sonrió. En ese instante, Fernando lo supo. Su esposa no solo había sobrevivido. Se estaba preparando para destruirlo. Fernando caminaba de un lado a otro en su oficina, con el teléfono pegado al oído y el ceño fruncido. Por primera vez en años, sentía un miedo real. «Dime que esto es una broma», exigió con voz tensa. Del otro lado de la línea, su socio, Enrique Bustamante, no sonaba mejor. «No es ninguna broma, Fernando. Alguien ha estado rastreando tus cuentas, tus inversiones, tus movimientos en la empresa. Nos están cercando». Fernando sintió que la sangre le hervía. ¿Quién demonios está detrás de esto? Hubo un silencio incómodo antes de que Enrique respondiera con voz grave. «Todo apunta a que es tu esposa». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. «Eso es imposible. Isabela es». Se detuvo a mitad de la frase. Iba a decir débil, pero algo en su interior le advirtió que estaba equivocado. Desde hacía semanas, algo en ella había cambiado. Su forma de hablar, su manera de moverse, esa calma inquietante en su mirada. Isabela ya no era la mujer que solía menospreciar. «Fernando, tenemos que actuar rápido. Si esta mujer sigue hurgando en nuestras cuentas, puede arrastrarnos al infierno». Fernando apretó los dientes. «Déjamelo a mí. Yo la pondré en su lugar». Colgó con furia y lanzó el teléfono contra la pared. No podía permitir que Isabela le quitara lo que con tanto esfuerzo había construido. No después de todo lo que había hecho para deshacerse de ella. Esa noche, Fernando llegó a la mansión más temprano de lo habitual. Al entrar, la encontró en la sala, sentada con una copa de vino en la mano, luciendo un vestido elegante y una serenidad que lo desquició al instante. Ella lo miró con esa expresión que ahora tanto lo inquietaba. «Llegaste temprano», comentó con una sonrisa suave. Fernando sintió un escalofrío de rabia recorriéndole la espalda. «¿Qué estás tramando, Isabela?». Ella inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. «No sé de qué hablas». Fernando se acercó y la miró fijamente. «No juegues conmigo. Sé que estás detrás de todo esto». Isabela tomó un sorbo de vino y dejó la copa sobre la mesa con absoluta calma. «Si lo supieras, no estarías aquí, preguntándomelo». Fernando sintió que la furia lo consumía. «¿Me estás investigando?». Isabela no se inmutó. «¿Y si lo estuviera?». El corazón de Fernando martilló en su pecho. «Eres una estúpida si crees que puedes ganarme». Isabela sonrió, pero sus ojos brillaron con algo que Fernando nunca antes había visto en ella. «Eso es lo que pensaste cuando falsificaste mi firma». Fernando sintió que la garganta se le cerraba. «¿No tienes pruebas?». «Aún no», susurró Isabela. «Pero pronto, tendré suficientes para destruirte». El miedo que Fernando sintió en ese momento fue peor que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en su vida. Por primera vez, Isabela no era la víctima. Era su verdugo. Las semanas siguientes fueron una tortura para Fernando. Cada día, recibía llamadas de sus abogados, de sus socios, de sus contactos en el banco. Todo indicaba que alguien estaba desenterrando sus secretos más sucios. Cada vez que intentaba ocultar sus fraudes, un nuevo obstáculo aparecía. Cada vez que creía que tenía ventaja, algo le demostraba que estaba equivocado. Isabela le estaba ganando su propio juego. Y lo peor de todo era que no tenía manera de detenerla. Una tarde, Enrique Bustamante apareció en su oficina con el rostro desencajado. «Estamos jodidos, Fernando». Fernando se levantó de su asiento con el corazón acelerado. «¿Qué pasó ahora?». Enrique le arrojó un sobre el escritorio. «Isabela tiene las pruebas». Fernando arrancó el sobre con desesperación y sacó los documentos. Eran estados de cuenta, registros de transferencias ilegales, contratos falsificados. Pruebas suficientes para acabar con él. Su sangre se congeló. «No, esto no puede ser. No sé cómo demonios lo hizo, pero tu esposa está a punto de exponerte». Fernando sintió que el pánico lo envolvía como un veneno. «Tengo que detenerla».
Enrique lo miró con gravedad. Fernando, ya no puedes detener nada. Por primera vez en su vida, Fernando Lombardo supo lo que era estar en la ruina. Y el rostro que lo arrastró hasta allí era el de la mujer que había subestimado. Isabela. Su esposa. La mujer a la que él mismo había convertido en su peor pesadilla. Fernando Lombardo nunca imaginó que un día conocería el miedo verdadero. Había pasado su vida sintiéndose intocable, el dueño de todo y de todos. Controlaba a la gente con su dinero, con su influencia, con su manipulación. Pero ahora, por primera vez en su existencia, todo se le escapaba de las manos. Habían pasado 3 días desde que recibió los documentos que probaban su corrupción. 3 días desde que descubrió que Isabela tenía suficiente información para acabar con él. 3 días en los que su vida se había convertido en un infierno. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de abogados, de periodistas, de inversionistas furiosos. Su socio, Enrique, le había advertido que si no hacía algo pronto, su empresa se vendría abajo. Fernando había intentado todo. Llamó a jueces, a políticos, a sus contactos en el banco. Trató de ocultar el dinero, de borrar las pruebas, de amenazar a quienes sabían demasiado. Pero cada paso que daba, era como caer en un abismo sin fondo. Todo lo que construyó se estaba desmoronando. Y el rostro detrás de su destrucción era el de su propia esposa. Aquella noche, cuando llegó a la mansión, Fernando ya no era el hombre poderoso y arrogante de antes. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, sus ojos enrojecidos por el cansancio. Parecía un cadáver caminando. Y lo peor de todo era el silencio de la casa. Antes, cuando llegaba, Isabela solía mirarlo con miedo, con tristeza, con desesperación. Pero ahora, no había miedo en sus ojos. Había algo peor. Había indiferencia. Estaba sentada en la sala, con una copa de vino en la mano, esperándolo con una tranquilidad que le heló la sangre. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz ronca. Isabela giró la copa entre sus dedos. Lo mismo que hiciste conmigo, respondió con frialdad. Te destruí. Fernando sintió que el aire se volvía pesado. No puedes hacerme esto. Isabela se levantó lentamente y caminó hasta él. ¿No puedo?, susurró con una sonrisa helada. ¿No puedo después de que me traicionaste? ¿Después de que falsificaste mi firma? ¿Después de que me humillaste en mi propia casa? Fernando intentó mantener su postura altiva, pero su cuerpo traicionó su miedo. Dio un paso atrás. Isabela, escucha. Ella se cruzó de brazos. No, Fernando. Ahora tú me vas a escuchar a mí. Fernando tragó saliva. Por primera vez, sintió que ya no tenía el control. La mañana siguiente, Fernando recibió la peor noticia de su vida. Cuando despertó, su teléfono explotaba con llamadas. Se levantó de golpe y contestó con desesperación. ¿Qué demonios pasa ahora? Del otro lado, la voz de Enrique sonaba apagada. Fernando, ya no tenemos empresa. La respiración de Fernando se detuvo. ¿Cómo que no tenemos empresa? Isabela nos arruinó. Fernando sintió un mareo repentino. No, no es posible. Nos quedamos sin inversionistas, sin respaldo financiero, sin nada. Nuestros socios nos abandonaron. Nos investigan por fraude. Todo está perdido. Fernando sintió que el teléfono resbalaba de su mano. Se tambaleó, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba sobre él. Su empresa. Su imperio. Su poder. Todo había desaparecido. Y todo por culpa de la mujer a la que él mismo había subestimado. Horas después, Fernando estaba bebiendo whisky en la sala de la mansión, hundido en la desesperación. Entonces, la puerta se abrió y ella entró. Isabela. La mujer a la que había humillado. La mujer a la que había despreciado. La mujer que acababa de destruirlo. Fernando levantó la mirada y soltó una carcajada amarga. ¿Vienes a celebrar? Isabela lo observó con frialdad. No necesito celebrar. Ya gané.
Fernando bebió un trago largo y la miró con desprecio. ¿Esto te hace feliz? Ella suspiró. Nada de esto me hace feliz, Fernando. Pero me hace libre. Fernando sintió una punzada en el pecho. Me quitaste todo. No, lo interrumpió Isabela con voz firme. Tú mismo te lo quitaste. Fernando cerró los ojos. Ya no le quedaba nada. Nada. Y lo peor de todo era que sabía que se lo merecía. Fernando Lombardo nunca pensó que su vida podría convertirse en una pesadilla. Había pasado de ser un hombre poderoso, influyente y temido, a un paria, un despojo humano que nadie quería cerca. En menos de una semana, lo perdió todo. Su empresa quebró. Sus cuentas fueron congeladas. Los inversionistas que antes lo elogiaban le cerraron las puertas. La prensa lo exhibió como un criminal. Y lo peor de todo, su amante lo abandonó. La noticia de su caída se había esparcido como pólvora. El imperio de Fernando Lombardo se derrumba por fraudes millonarios. Es magnate acusado de corrupción y desvío de fondos. El empresario que traicionó a su esposa ahora enfrenta la ruina. Cada titular era un golpe a su ego, una confirmación de que su poder había desaparecido para siempre. Ya no quedaban llamadas de amigos ofreciéndole apoyo. Ya no había banqueros dispuestos a salvarlo. Ya no existía el hombre intocable que alguna vez creyó ser. Ahora, solo quedaba un hombre acabado. El día de su audiencia judicial, Fernando llegó con la mirada vacía y la barba crecida. Las cámaras lo rodearon en la entrada del tribunal, y los reporteros dispararon preguntas como balas. Señor Lombardo, ¿cómo responde a las acusaciones? Dicen que su esposa fue quien lo hundió. ¿Es verdad? ¿Es cierto que su fortuna está en números rojos? Fernando no respondió. Se limitó a caminar con los hombros encorvados y los ojos bajos, sintiendo la vergüenza consumirlo. Cuando entró a la sala del tribunal, su peor pesadilla se hizo realidad. Isabela estaba allí, sentada en primera fila, con un vestido impecable y una expresión serena. No había odio en su mirada. No había rabia. No había satisfacción. Solo había indiferencia. Y eso lo mató más que cualquier sentencia. Porque si ella lo odiara, al menos significaría que aún le importaba. Pero no. Para Isabela, Fernando ya no existía. El juicio fue un espectáculo mediático. Los fiscales presentaron pruebas de los fraudes, las transferencias ilegales, las propiedades compradas con dinero sucio. Fernando se hundió en su silla, sabiendo que no tenía escapatoria. Cada testimonio, cada documento, cada prueba, lo acercaba más al infierno. Cuando el juez leyó la sentencia, el mundo de Fernando terminó de derrumbarse. Por los delitos de fraude, falsificación de documentos y desvío de fondos, el tribunal lo condena a 5 años de prisión. El murmullo en la sala fue ensordecedor. Fernando se quedó inmóvil. 5 años. 5 años de encierro. 5 años de vivir como un miserable, como un hombre sin poder. El guardia se acercó a él y le colocó las esposas en las muñecas. Fernando no protestó. Sabía que se lo merecía. Pero cuando levantó la mirada, vio a Isabela una última vez. Ella lo observaba con una expresión inescrutable. No había rencor en su rostro. Solo libertad. Y eso fue lo que más le dolió. Porque en ese instante, Fernando entendió algo. Ella ya no tenía cadenas. Pero él sí. Días después, Isabela Montenegro se encontraba en su nueva casa, un elegante departamento con vista al mar. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin sentir que alguien la ahogaba. El viento entraba por la ventana y acariciaba su piel, como una caricia del destino. Cerró los ojos y escuchó el sonido de las olas. Estaba en paz. Había luchado, había caído, había llorado, había sido humillada. Pero se levantó. Se reconstruyó. Y ahora, era más fuerte que nunca. Tomó una copa de vino y se permitió sonreír. La Isabela de antes había muerto en el sufrimiento. Pero la nueva Isabela había renacido en su propia victoria.
Los días pasaban lentos dentro de la prisión y Fernando Lombardo descubrió lo que era vivir en el infierno. La primera noche fue insoportable. Las paredes grises, el hedor de la celda, los murmullos amenazantes de otros presos. Él, que antes dormía en sábanas de seda, ahora dormía sobre un colchón sucio y delgado. Él, que antes era servido por empleados, ahora comía en una bandeja de metal, rodeado de delincuentes. Había perdido todo. Pero lo peor no era la prisión. Lo peor era el vacío. Porque por primera vez en su vida, nadie lo esperaba afuera. No había amantes ansiosas por verlo. No había socios buscando hacer negocios con él. No había empleados que lo respetaran. Y sobre todo, no estaba Isabela. Fernando nunca lo admitiría en voz alta, pero extrañaba su presencia. Porque ahora entendía algo que antes no había querido ver. Isabela fue lo único bueno en su vida. Y él la destruyó con sus propias manos. Pero lo más doloroso no era haberla perdido. Lo más doloroso era saber que para ella, él ya no existía. Mientras Fernando vivía su condena, Isabela construía su nueva vida. Después del juicio, decidió mudarse a otra ciudad, lejos de todo lo que le recordara su pasado. Compró un elegante departamento con vista al mar y comenzó a dedicarse a lo que realmente la hacía feliz. Invirtió en nuevas empresas, pero no por dinero, sino por pasión. Viajó, exploró, vivió. Se reencontró con viejos amigos, recuperó relaciones que Fernando la había obligado a abandonar. Poco a poco, Isabela aprendió a ser feliz de nuevo. Una tarde, mientras paseaba por el malecón, recibió una carta inesperada. Era de la prisión. De Fernando. Su corazón latió con fuerza, pero no por amor ni por miedo, sino por curiosidad. Se sentó en una banca y abrió el sobre con manos firmes. El papel estaba arrugado, y la tinta temblorosa. Isabela respiró hondo y comenzó a leer. Isabela, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco tu perdón ni tu compasión. Solo quería decirte que lo entiendo ahora. Entiendo lo que hice, entiendo lo que destruí. Y sobre todo, entiendo que te perdí para siempre. No te pido que me recuerdes, ni que me perdones. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Sé feliz. Sé libre. El silencio se hizo eterno. Isabela dobló la carta con calma y la miró por última vez. Luego, sin una sola lágrima, la dejó caer al mar. El pasado se hundió con ella. Y cuando el viento sopló sobre su rostro, Isabela sonrió. Finalmente, era libre. ¡Qué historia tan intensa y llena de emociones! ¿Qué les pareció la transformación de Isabela y la caída de Fernando? Queremos saber su opinión, así que dejen sus comentarios y cuéntenos qué parte les impactó más. No olviden darle like al video si les encantó esta historia y suscribirse para más relatos llenos de drama, venganza y emoción. Nos vemos en la próxima historia.